¿Cuántos están dispuestos a escuchar de parte de Dios? De hecho, tiene mucho que ver el mensaje a la pregunta que acabo de hacer, porque muchas veces oímos, pero, tenemos audición, podemos oír, pero no pasa nada, no pasa nada. La pregunta es esa, si estamos dispuestos a hacerlo, porque el mensaje de hoy tiene, yo creo que si es por título le podríamos poner ¿cuál sería la diferencia entre un ganador y un perdedor? Usted dirá, bueno, si lo toma desde el punto de vista futbolístico, el ganador sigue en carrera y el perdedor se va para su casa. Pero en el tema espiritual, en el mundo espiritual y en la palabra del Señor es bien tajante. O es conmigo o contra mí. No hay término medio. Y el perdedor en este caso no es que se va para la casa, se va al infierno, condenación. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor. Le invito a que lea conmigo la palabra del Señor. Si trajo su Biblia, busque ahí en Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice así la palabra del Señor. Lucas 6, 46. Jesús hablando. Todo esto que vamos a leer está en rojo, así que quiere decir que Jesús está hablando estas palabras. En otras palabras, hay personas que dicen, bueno, a mí el Señor nunca me habla. No, ahora te va a hablar, porque lo que voy a leer es directamente Jesús hablando. ¿Amén? Ok. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Le invito a que oremos al Señor. Amado Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias porque su palabra, Dios mío, siempre está vigente. El cielo, la tierra puede pasar, Señor, y va a pasar, pero su palabra permanece para siempre, Dios mío. Por eso, Señor, en este día estaremos atentos, Señor, a lo que el Espíritu Santo revelará a cada corazón, Señor, de acuerdo a la necesidad puntual de cada uno de nosotros, los que hemos venido con hambre y sed del Señor, expectantes, Señor, lo que usted tenga para darnos en este día. Nos disponemos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Sacamos toda distracción, Señor. Proponemos en nuestro corazón en este día no distraernos y escuchar atentamente sus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. La pregunta que nos hace nuestro Señor Jesucristo es bien fuerte, es bien fuerte. Es una queja, pero a la vez una confrontación a cada uno de nosotros. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Tú sabes que es muy común llamar Señor. Si alguien le muestra una foto, vamos a decir, un retrato,
una estatuita de esas que hacen por ahí y personificando a Jesús. Y pregunta a un niño, oye, ¿qué significa esa estatua, esa foto, ese retrato? Y te dirán, es el Señor. O sea, todos tienen conciencia del Señor. Pero esa palabra es demasiado fuerte. O sea, llamarle a Jesús Señor y no hacer lo que Él dice, estamos pretendiendo engañarlo a Él, porque Dios nunca puede ser burlado, pero sí nos estamos engañando nosotros mismos. Cuando nosotros decimos, sí, yo considero las palabras del Señor, pero después hago lo que creo o lo más conveniente. De hecho, dice la Escritura, no te fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio razonamiento, porque nuestro razonamiento muchas veces choca con la palabra del Señor. Así que tengamos cuidado. De eso hemos hablado bastante, los que predicamos aquí en la iglesia, hemos hablado mucho sobre en qué identidad nosotros andamos, porque nos podemos levantar en una identidad, pero si venimos al Señor, oramos, inmediatamente tomamos en cauce lo que realmente somos delante del Señor. No somos las emociones, no somos lo que se nos viene a la mente, no somos el que, bueno, no me di cuenta o cosas así, sino que somos hijos del Señor y como tales nosotros tenemos que honrarle cuando sobre todo sabemos que Él es el Señor de nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces es muy común llamarle Señor, pero muy pocos son los que le honran y le obedecen. Por algo el Señor lo está diciendo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Está claro que Jesús es el Señor y que demanda obediencia. Porque la palabra lo dice, Señor, Kyrios, Dominus, Lord. Todo eso significa Señor en varios idiomas. Pero lo importante es que en qué categoría tú tienes a Jesús en tu vida. ¿Qué importancia tiene Jesús en tu vida? Lo que el Señor demanda es obediencia y no por tener súbditos, porque el Señor tiene ángeles que le obedecen al solo decir la palabra del Señor, ya los ángeles corren y le obedecen. Y los que se rebelaron ya no están con Él y están condenados eternamente. Por lo tanto, hermano, no es que el Señor demande eso para Él jactarse de que le obedecen, sino es por nuestro propio bien. Porque si Él es nuestro pastor, en ese contexto del Salmo 23, nosotros somos ovejitas y las ovejitas no saben para dónde van. ¿O sí? No tenemos idea, hermano, no sabemos. No sabemos, por eso mismo el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no se hagan ilusiones, nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo el Señor. O sea que no hay una alternativa. No hay un plan B, no, esto es sí o sí. O es Señor de tu vida o va a ser el juez de tu vida. Así de tajante. Gloria a Dios. Jesús no nos manda a obedecer para que nos ganemos nuestra salvación. La salvación, lo sabemos clarito, fue gratis, aunque no fue barata, porque le costó la vida a nuestro Señor. Pero la salvación Él la regala, porque es tan cara, es imposible de ganarla, que el Señor la regala. Pero la obediencia tiene mucho que ver con dónde o a dónde nos va a conducir el caminar en esta vida. Así que la obediencia es la evidencia de que ya somos salvos. Por eso podemos obedecer. Tú no le puedes pedir a una persona que no es salva que obedezca. Obedece a Dios. Se mofan.
Pero sí, tú y yo somos salvos por gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, nosotros en respuesta, o sea, como una evidencia de que sí somos hijos del Señor, nosotros le obedecemos. Bendito el nombre del Señor. La semana pasada hablábamos de venir al Señor. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Y esto es para los que no vinieron, les vamos a hacer un pequeño repaso para introducirlo en el tema. Hablamos de Mateo 11:28, cuando dice, Jesús mismo hablando, dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Al estar enyugado con el Señor, juntito con el Señor, podemos aprender de Él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No todos vienen a la iglesia, hermanos, con una sonrisa. A veces venimos tristes. No sé usted, pero a veces sí. Y venimos con problemas. Y problemas que están ahí pendientes. Y nosotros, ¿cuántos están cómo está la iglesia del Señor? En victoria. Y no lo decimos por un cliché o porque si no el hermano se va a enojar si no digo en victoria. No. Es que nosotros por fe, nosotros andamos no en nuestra victoria. Porque podemos tener problemas, podemos tener dificultades. Pero nosotros andamos en la victoria de Cristo nuestro Señor. Y en Él somos más que vencedores. Porque sin hacer ningún esfuerzo, Cristo pagó por nosotros toda la deuda para poder ir al cielo. Bendito el Señor. Entonces, la semana pasada hablamos de eso, de venir al Señor. Y justamente hoy, la palabra del Señor nos habla de estos 3 pasos. Todo aquel que viene a mí, ya la semana pasada hablamos de venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, porque eso es el primer, es la primera reacción humana que nosotros tenemos con respecto al Señor. O sea, una persona, yo mismo, era impío, un pecador, y no tenía, tú sabes, no tenía en cuenta a Dios. Pero cuando tuve ese problema o la crisis de en algún momento de mi vida, yo pensé en el Señor, yo clamé al Señor. Imagínate, claro, por lo que me inculcaron mis padres, etcétera, pero ya tenía conciencia también del Señor, pero no era mi Señor, por lo tanto yo no era salvo. Pero yo clamé al Señor y vine al Señor de esa manera, cargado, cansado, trabajado. Quizás me hizo descansar en ese momento, pero ese no es el plan de Dios, de ser un extinguidor. Vengan a mí los que tengan un fueguito por ahí, que yo les extinguiré el fuego. No. El Señor te llama dulcemente, y en ese llamado es donde hemos venido muchos de nosotros que no estábamos, hablando en chileno, no estábamos ni ahí con el Señor. Lo digo con respeto. No teníamos en cuenta a Dios. Sin embargo, en ese momento pudimos venir al Señor y el Señor nos dio descanso. Muchas veces, mi suegra oró por mí una vez estando yo enfermo y el Señor me sanó, que me iban a operar de las amígdalas porque siempre que me resfriaba se me tupía todo a la garganta, no podía prácticamente respirar. Y ella oró por mí siendo yo un impío, hermano. Y el Señor me sanó. Pero ese no es el plan de Dios, porque sano o enfermo te tienes que morir y me tengo que morir un día. No dijeron mucho amén, pero es así, hermano. Es así que aunque no diga amén, eso va a pasar. Por lo tanto, hermano, no es el plan de Dios solamente sanarnos o aún resucitarnos, porque a Lázaro lo resucitó y Lázaro se murió después y ya no está aquí en la tierra. Por lo tanto, hermanos, el plan de Dios va mucho más allá, pero el venir a mí, dice el Señor, es para atraernos a Él, para que veamos su bondad, su gracia, de que Él no te pide nada y te invita y te dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Pero en este día el Señor habla hilando un poquito más finito y más
directamente a los suyos. No así el llamado a cualquiera que oiga, sino a los suyos. Dice, todo aquel que viene a mí. Y ahora una segunda cosa, hermano. Y oye mis palabras. Y una tercera cosa, y las hace. O sea, no es solamente venir al Señor, no es solamente venir a la iglesia. Porque muchos vienen a la iglesia y quizás hasta nosotros hemos caído en eso, en algún momento, alguno de nosotros, de venir con problemas, con líos y no entregárselo al Señor y estar todo el culto pensando en el problema que te espera mañana en el banco o en la pega o no sé dónde. Y venimos así. Pero bueno, el paréntesis que hago ahora es que entrégale tus cargas al Señor ahora para que tu mente no esté tupida, los filtros estén limpiecitos y puedas recibir la instrucción que Dios te da en este día. Amén. Entonces, hermanos, oír, cualquiera puede oír, que por supuesto que oiga bien. Algunos oímos 50-50, o sea, por aquí sí, por acá no, pero oímos. El tema no es el sentido tú sabes, uno de los sentidos, de los 5 sentidos que tenemos. No estoy refiriéndome a eso porque muchos pueden oír, cualquiera puede oír, incluso los mudos les puede hablar y con lenguaje de señas también pueden recibir el evangelio. Cualquiera puede oír la palabra, pero el asunto, hermanos, ¿cómo oímos? De hecho, la Escritura dice, mirad lo que oís. Pero ¿cómo yo puedo mirar lo que oigo si el sonido no tiene imagen? Máximo los aparatos lo registran así con pulsaciones, pero en sí no tiene imagen. Pero el Señor dice, mirad lo que oís. O sea, pon cuidado, atención, cuidado. Y en este caso, pon atención. ¿A cuánto le ha pasado que alguien te da el nombre y tú conversando después le dices, perdón, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Porque se me olvidó. No se le olvidó nada. No te puse atención, dime tu nombre de nuevo, brother. Claro, eso es todo, eso es todo. Eso es todo, hermano. No me acuerdo. No, si te puedes acordar. El problema es que no pusiste atención. Y le echamos culpa que tengo mala memoria y tiramos barro sobre nuestra vida, hermano, sin motivo. Pero si caminamos con el Señor, y más aún en el contexto de lo que hablamos el domingo pasado, de estar enyugado con el Señor, o sea, caminar juntos con el Señor. Aquí había muchos, estábamos aquí el domingo en el altar, bueno, le llamamos altar a esta plataforma, el altar es otra cosa, pero bueno, simbólicamente. Estábamos aquí precisamente porque veníamos al Señor cargados, cansados, buscando descanso, pero también con el propósito de salir de aquí, con el propósito de caminar con el Señor, ya no andar solos, sino caminar con el Señor. Bueno, si tú caminas con el Señor, lo primero que tienes que hacer para aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, es poner oído, atención en lo que oyes, para poder entender y recibir lo que el Señor te dice. Fíjate que si tú caminas con el Señor, siempre el Señor te estará hablando. Mira, si el hecho de haber leído la palabra del Señor, ya el Señor te está hablando. Directo. Pero decimos, no, a ver, esa palabra ya la he escuchado mucho. Oye, es el Señor que te está repitiendo, brother, por algo te lo está repitiendo. Ahora, ¿de qué manera nos habla Dios? Dios nos habla de muchas maneras, lo veíamos ahorita. Por leerte la palabra ya Dios nos está hablando. No necesariamente te habla en forma física, porque de hecho en eso se caen muchos errores, hermano. Me habló el Señor, o yo siento del Señor. Yo digo eso con respeto, porque el Señor puede hablar a alguien. De hecho, la Escritura dice, ¿a cuánto no le habló el Señor? Y en algún momento el Señor a nuestro hombre interior, ahí en el recóndito de nuestro espíritu, en donde está el corazón, el alma, el espíritu, Dios te habla también, claro que sí.
Si el Señor mismo dice en su palabra, te haré entender. ¿Cómo te hace entender? Hablándote. Pero no en el idioma humano necesariamente. Si es necesario, el Señor te habla. Como a Pablo, el apóstol. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú sabes, le habló audiblemente. Los que estaban ahí oyeron la voz. Imagínate. Entonces, es necesario que pongamos atención al Señor. ¿De qué manera nos habla? ¿Por la palabra predicada? ¿Por la palabra leída? Pero cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que tener cuidado de dónde está nuestra mente mientras leímos. Haz una prueba. Lee un trozo, un versículo, después pasa al otro y después pregúntate qué leí en el versículo anterior. Eso no es mala memoria, es mala atención. Y si tú estás leyendo las palabras del Señor, le estás poniendo mala atención al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, al que murió por ti, al que un día vendrá supuestamente a buscarte. Entonces tenemos que tener cuidado, respeto por la palabra, respeto por la palabra. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos va a estar hablando, el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. De muchas maneras, no es el tema de ahora, pero incluso cuando tú estás orando, si tú no eres de las personas que tienen un cliché para orar, así, que ya el Señor se lo sabe de memoria, y tú mismo te das cuenta que estás haciendo vanas repeticiones, que ni tú quieres decir lo que estás diciendo, ahí no te va a hablar. Pero si tú te postras delante del Señor, empiezas a exaltarlo, a glorificarlo, etc. No es el tema tampoco de hoy, pero es importante, hermano, porque en esos momentos también Dios te habla. En oración yo he recibido muchas instrucciones de parte del Señor para mi vida y también para la iglesia, de alguna manera. Entonces, Dios está interesado, hermano. Por algo dice, el que viene a mí y oye mi voz, porque supuestamente Él está hablándote. Si tú vienes a Él, el Señor no se va a quedar mudo contemplándote. Él te habla, porque necesitamos, la ovejita necesita instrucción. Si no, ya tú sabes, anda por donde quiera. Entonces, hermano, el problema es entonces cómo nosotros vamos a ir al Señor. La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo que no oyes a Dios de verdad? O si digo oyes, muchos pueden pensar, no, a mí no me ha hablado nunca el Señor. Así audiblemente, y yo les digo también, a mí nunca el Señor me ha hablado audiblemente. Pero sí tengo el testimonio de haber hablado con Él y de que Él me haya dado instrucciones a mi vida. Que me haya incluso reconvenido por algo, tú sabes, amonestado incluso, o haberme dicho qué hacer en cierta manera, en algo que yo no quiero hacer eso, pero el Señor me dice que debo hacerlo. Y eso no es una volada tuya de tu mente, eso es Dios hablando. Si tú estás en serio, si tú te postras con el Señor en serio, Dios te toma en serio. Por eso si tú tienes problemas, tienes dificultades y tú te postras al Señor, ten la seguridad que Dios te oye. De hecho dice la Escritura que si sabemos, o sea, si oramos conforme a su voluntad, sabemos que el Señor nos oye. O sea, tengo la certeza que el Señor me está oyendo. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones contestadas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si tú me dices, pastor, hace tiempo que yo no he sentido eso, como que Dios me ha hablado, así como que me está dando instrucciones y cosas así, te tengo que hacer una pregunta bien personal, brother, bien personal y a lo mejor pesada. ¿Quién guía tu vida entonces? ¿Quién es el referente de tu vida? O sea, no, yo me guío porque, ¿sabes? La experiencia. Sí, pero la experiencia, quiero decirte que te dura hasta ayer.
porque hoy es nuevo y las circunstancias van a ser nuevas y tú no tienes experiencia del día de hoy. La experiencia tuya y mía dura hasta ayer. Por lo tanto, hermano, mejor dicho, ¿quién entonces es tu Señor? Porque el Señor nos ha puesto así, manada pequeña nos dice, porque sabe que nosotros necesitamos un pastor. Por algo el Salmo dice, el Señor es mi pastor. Y por eso nosotros siempre recalcamos que Él es el pastor de los pastores. Nosotros somos meramente siervos del Señor, nada más, nada más, nada más. Pero la pregunta es, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te está guiando tu vida? Y estas preguntas te las hago, hermano, para que recapacitemos, para que volvamos a las raíces, volvamos a donde tenemos que estar, a donde el Señor quiere que volvamos. El Señor nos hace volver muchas veces para que podamos reiniciar el viaje de nuevo. ¿A cuánto le ha pasado que por no ir a Dios han tomado decisiones personales y se han pegado el chancacazo con la muralla? Yo me escondo para tomar agua. Decisiones de todo tipo, hermano. He hecho decisiones de negocios que me han ido mal. Y después no puedes, ese es el tema, que después la gente se queja a Dios. ¿Por qué, Señor? Ahí está. Ahí está. Por porfiado. De hecho, por no consultarle al Señor. Tomar decisiones sin consultarle al Señor es, hermano, tirarte a la piscina sin saber si tiene agua o no. Por lo tanto, hermano, es importante que no te apoyes en tu propio razonamiento. Ten en cuenta a Dios. De eso se trata, venir a Él, pero no para que Él te lleve paseando con un yugo, caminando. No, para oírlo a Él, estar constantemente oyendo al Señor, las instrucciones que nos da. Hermano, por eso el título del mensaje, la diferencia entre un ganador y un perdedor, porque esto va en todo orden de cosas. Porque si tú te fías del Señor en todo y lo tienes a Él como el primer socio, y perdone que sea autorreferente, pero ese era el motivo con mi socio que yo tenía, un argentino, allá en Miami, pero cristiano. Hoy es pastor en una iglesia en Miami, grande. Él era mi socio, el chapistero, y yo el pintor de autos, y nos unimos para hacer un negocio. Rentamos un local, etc. Y el nombre del lugar era Taller del Señor. Así, Lord's Paint and Body Shop. Ese era el nombre del título del taller. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque nosotros estábamos conscientes de que solo no podíamos. Primeramente, los primeros días, el auto de él y el auto mío. Y leyendo el diario nosotros. Y yo lo tiraba a él, como él era, tú sabes, argentino. Tenía su personalidad, yo, tú sabes, soy más ahí, más de atrasito, no, de acá, de atrasito pico. Yo, pica el indio. Bueno, decía, Rubén, mira, ahí hay un carro medio chocado, mira, ese que está en el semáforo. Y se paraba, oye, brother, trae el auto para acá, mira, aquí te hacemos el presupuesto. Y venían los hermanos, la gente. Y así empezamos. Pero ¿sabes cuál es lo que te quiero decir con esto? No es para ilustrar el mensaje, sino para decirte, hermano, que cuando tenemos en cuenta a Dios, yo te soy testigo de que tú puedes ser un ganador. Y ganador aquí en la tierra, aquí, tú sabes, materialmente hablando incluso. ¿Te puede ir bien? Claro que sí. Si es la voluntad de Dios y no te va a arrancar con los tarros después que seas prosperado y no te va a hacer de mal en vez de bien tener dinero, pues Dios te va a prosperar. Si tú eres fiel al Señor, y eso hacíamos nosotros, separábamos el diezmo para, tú sabes, del taller. El taller, lo que producía el taller, el diezmo lo entregábamos a la iglesia. Y de hecho, aquí hay parte del diezmo de eso.
para la gloria del Señor lo digo, hermano, para testificarte que el Señor es bueno y para siempre su misericordia, pero para los que le oyen y le obedecen. Porque una cosa es oírlo, pero después hacer lo que se nos da la gana. Entonces, hermano, el tema aquí es que Dios nos dice, vengan a mí para que oigan mi voz, porque yo les voy a enseñar a ser manso, humilde de corazón, para que haya descanso para su alma. Pero también oigan mi voz, escuchen, atiendan y no guarden esa voz que yo les mando como un conocimiento más de Dios. Me estoy explicando, hermano. Porque a veces almacenamos la palabra y tenemos palabra como para ser triunfadores verdaderamente en el sentido completo de la palabra, integral, espiritualmente gozoso, aunque hayan problemas, dificultades. Incluso hasta, como digo, puede Dios bendecirte materialmente también. Pero hermano, el tema es qué hacer con lo que tú oyes, con esos consejos lindos que Dios te da. Hay que obedecerlo. El Señor lo dijo claramente. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, por eso ten cuidado lo que oyes también, eso debo decirte, hermano. Hay tanta información ahora en el internet. No voy a ir a la iglesia, pero voy a ver en el internet a ver qué hay para hoy. A ver, este caballero que está predicando ahí me cae bien, simpático, es chistosito, así que vamos a ponerlo. Me va a entretener y a la vez me va a hablar de Dios. Hermano, ten cuidado, porque en este tiempo, como dice la palabra del Señor, muchos apostatarán de la fe, o sea, se irán de vuelta, dejarán la fe, abandonarán la fe. ¿Sabes por qué? Oyendo doctrina de demonios. Pastor, pero yo no voy a escuchar al demonio. Yo pongo ahí un pastor buena gente y encachado ahí. Sí, pero es que el diablo se disfraza de encachado también. Y es justamente lo que él hace porque él es padre de mentira. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que tú haces. Y todo cotejarlo con la palabra del Señor. Todo lo que dice. Porque si no está de acuerdo a la Escritura, hermano, mira, mándalo a freír papa. No sirve. Cancélalo. Tenemos que oír al Señor, pero también obedecer al Señor. Santo Dios, otra vez. Gloria a Dios. Hermano, hacer, cuando dice el Señor, y no hacéis lo que yo digo, quiere decir obedecerle. Obedecerle. Hacer la palabra, ser hacedor de la palabra, significa ser obediente a la palabra. Amén. Ahora, fíjate bien, la salvación es gratis, nada hay que hacer, solamente creer y permanecer en el Señor. Ahora, esta es la pequeña parte que solo tú y yo, a ti y a mí, nos toca hacer. Pastor, pero si la salvación es gratis. Sí, pero escucha bien, déjame terminar el mensaje y después conversamos. Lo que a nosotros nos toca hacer, ¿qué es? Obedecer. Diga conmigo, obedecer. Eso es lo único que nos toca hacer. Mientras el Señor nos viene a buscar, tú y yo tenemos que obedecer. Por algo nos dejó su palabra. De lo contrario hubiera dejado Juan 3:16 y esa sería toda nuestra Biblia. No, pero dejó mucha instrucción para que nadie nos engañe, para que no nos vamos de vuelta al mundo, para que no en la carne otra vez no nos domine y volvamos a ser esclavos otra vez de la carne. Ahora, ¿por qué es tan enfático el Señor en esto de obedecer? Y que es, tú sabes, lo que separa a un triunfador, a un vencedor, a un salvo de un condenado. ¿Por qué? ¿Por qué? Busque conmigo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Aquí esta escritura siempre me llamó la atención.
Porque yo decía, pero si el Señor hizo todo y todo el Señor lo ha hecho Él, etcétera, ¿y por qué dice por medio de mí? ¿Qué monos tengo yo que pintar ahí? Mira, escucha esto, hermano. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo Jesús. O sea, Él depositó todas las promesas que están en la Biblia, las puso en Cristo. Fuera de Él no hay nada. Amén. Dice, en Él y en Él, amén. O sea, así es. Pero aquí hay una coma y después dice, por medio de nosotros. Yo decía, alguien que me lo explique, por favor. Porque ¿qué tengo que ver yo aquí? Si todas las promesas del Señor las puso en Cristo, yo creo en Cristo, pero ¿por qué por medio de mí? Fíjate bien, hermano. Porque todas las promesas en Cristo están disponibles ya para ti y para mí. Todas las promesas de Dios son para sus hijos. Están. Nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, pero se manifiestan solamente cuando tú y yo obedecemos las instrucciones de Dios para obtenerlas. En otras palabras, cuando obedecemos su palabra, se manifiestan en nuestras vidas. Pastor, pero yo conozco personas que son impíos y les va mejor que a ti y a mí. Sí, pero eso no van al cielo y tú y yo sí. Aquí no es el tema de cómo luce la cosa aquí afuera, aquí abajo, sino quién es quién, justamente. Entonces, obedecemos al Señor porque así Él lo requiere. Pero, ¿por qué? Y todavía está eso, ¿por qué por medio de mí? Mira, vamos a ver Romanos capítulo 8:35. Espero tener tiempo para explicar esto, pero es importante. Mira, cuando tú y yo, entre paréntesis, cuando tú y yo obedecemos a Dios, se abre ese canal de que Él ofrece una bendición y para obtenerla tú no tienes que pelear ni hacer nada. Ya el Señor las logró todas para ti y para mí. Ya están, son efectivas, son en Él sí y en Él amén. Están las promesas. Tú no tienes que gastarte para conseguirlas, como la gente se va caminando hasta el cerro para ver si obtiene un milagro. No. Las promesas están. Pero hermano, se manifiestan solamente cuando tú y yo obedecemos las instrucciones del Señor. Ahora, Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Del amor de Cristo, su amor, nadie te puede separar. Pero yo quiero que ponga mucha atención, hermano, para que no se malentienda. Entonces, obedecer al Señor, ahora vamos a ver una cosa, es asunto de seguridad. De seguridad. ¿Qué pasa si yo no obedezco las reglas del tránsito? Puedo chocar porque me meto por un expressway de donde voy en contra del tránsito, imagínate. Ahora, si nadie nos puede separar del amor de Cristo, de su amor, nadie te puede arrebatar del amor de Cristo, nadie. ¿Por qué nos manda a nosotros a no separarnos de Él y a permanecer en su amor? Vamos a explicarlo con la palabra porque yo no tengo explicación para esto. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, Jesús hablando, así también yo os he amado. Y escucha esto. Permaneced
en mi amor. Entonces, de Él nadie te arrebatará. Pero nos está mandando a nosotros a que permanezcamos en Él. Porque tú eres libre de venir a la iglesia o no venir, obedecer al Señor, no obedecer, pecar o no pecar, hacer lo que se te dé la gana. De ahí el Señor no se mete en el sentido ese, te deja y nos deja, porque nos hizo libres para elegir. ¿Amén? Amén. No me miren así, por favor, yo creo, si no va a tener que empezar de nuevo. Ok. Ahora, la pregunta, hermano, si el Señor dice, nos manda a permanecer en su amor, no dice ahora permanecer en mí, no, permanecer en su amor. Pero Él dice que nadie te arrebatará de su amor. Quiere decir que es cosa tuya. Mira, aquí muchos somos padres de familia, de hijos, y en muchos sentidos muchas veces nuestros hijos nos han defraudado al punto hasta las lágrimas en algún sentido. ¿Por qué? Pero, ¿por qué están haciendo eso? ¿Falló tu amor? No, si el amor está. De hecho, lo recogemos y hay que recogerlo de nuevo. Pero es que la prerrogativa de permanecer en el amor tuyo como padre es de tu hijo, no es tuya. Tú no lo puedes amarrar para que permanezca en ti. ¿Se entiende? Entonces, hermano, el Señor dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. No se vayan, sigan conmigo. Ahora la pregunta, ¿cómo podemos permanecer en su amor? Y respondemos con la Escritura, hermano. Juan 15:10. ¿Cómo yo puedo permanecer en el amor del Señor, donde nadie me puede separar de su mano? Si tú eres una mamita, un papá, y tú tienes tu hijo, ¿tú crees que alguien te lo va a arrebatar de tu mano? No, tú te juegas entero, te juegas la vida, pero nadie te lo arrebata de tu mano. Y más todavía el Señor, que es el Dios Todopoderoso. Nadie te arrebatará de su mano. Pero veíamos que Él mismo nos dice, permanezcan en mi amor. Ahora, ¿cómo podemos permanecer en su amor? ¿A venir más a la iglesia? ¿Dar más plata para la iglesia? ¿O ser así? No, mira. Juan 15:10. Si, otra vez vamos a lo mismo. Si guardareis mis mandamientos, si guardareis mi palabra, si obedeces mi palabra, permaneceréis en mi amor. Ahí está. Ahí está. El Señor te está diciendo, permanezcan en mi amor. En otras palabras, obedézcanme para que yo pueda seguir amándote como yo te amo, que te amé hasta la muerte. Te amé, di mi vida por ti. ¿Cómo alguien va a pretender arrebatarme de ti? O arrebatar de a ti, de mí. Pero tú puedes alejarte del Señor. Y yo me he alejado del Señor y tú también. Y el Señor, siendo el Dios Todopoderoso, no te agarró y te dijo, no, de aquí tú no te vas. No, es cosa tuya. Por eso, nadie podrá decirle al Señor, ¿por qué me condenaste si el Señor no te condenó? Solo nosotros podríamos condenarnos. Solo la persona se va al infierno por no aceptar el regalo del Señor, que es la vida eterna, que está ofreciendo en Cristo Jesús. Entonces, si guardareis mis mandamientos, mi palabra, o sea, si obedeces, y no está hablando de la ley, ojo, está hablando de mis mandamientos, su palabra, nuevo pacto. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y mira lo que dice Primera de Juan 5:3 acerca de estos mandamientos de Cristo. La palabra de Cristo. Dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿La ley o los mandamientos de Cristo? A ver,
Anybody home? Los mandamientos de Cristo. Porque está hablando primera de Juan, no está hablando de la ley. Este es el amor de Dios, este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos, ese es el amor de Dios. O sea, obedézcanme, hijito, para que sigan conmigo aquí en mi casa. No me desobedezcan y se pongan rebeldes y se vayan. Pero mira lo que dice a continuación. Al contrario de lo que es la ley. Dice, y sus mandamientos, los de Cristo, no son gravosos. Son suaves. Por algo el Señor dijo, porque mi yugo es ligero, o porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Porque el Señor no te impone carga, si Él te lleva todo el peso. Si vas enyugado con Él, ya explicábamos bien, al débil lo ponían con uno fuerte para que lo llevara y también para que lo mantuviera justito ahí en el surco. Por lo tanto, hermanos, lo que nos mantiene unidos a Cristo, permaneciendo en su amor, es la obediencia a la palabra. Por eso el Señor enfatiza, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Tengo tantas bendiciones, todas las bendiciones son en Él. Sí, en Él, amén. Están pendientes ahí. Y de la única manera que tú las recibes, obedeciéndole. Nada más. No hay otro, un shortcut por aquí o por acá, o un plan B. No. Es en Cristo y en su palabra. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hemos estado estudiando Juan 15, varias veces lo hemos visto, hemos hablado de eso, y en la palabra ahí dice claramente que el que permanece en Él, y lo habla mucho, dice, llevará mucho fruto, etcétera, etcétera. Porque claro, estamos conectados a Él y la gracia de Él, la sabiduría de Él, la fuerza de Él, el poder de Él, nos mantiene y somos fructíferos en el Señor. Pero también hay un versículo dentro de eso, que el que hace lo contrario. Porque el Señor no nos da solamente, tú sabes, cositas suavecitas, así, agüita con azúcar, para que nos vamos contentos el domingo y volvamos el próximo domingo. No. Nos habla la verdad, nos da su seguridad, nos da su palabra, nos da todos los beneficios, pero también nos dice lo que pasa si tú eres y yo soy desobediente. Y en el capítulo 15 de Juan, que habla mucho de permanecer en mí, dice en el verso 6 lo siguiente: el que en mí no permanece. Y eso no es prerrogativa de Dios, eso es cosa nuestra. Porque por algo está diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama seca, porque se va a secar. Si tú desconectas una rama del tronco, obvio que los primeros días se va a ver verdecita, pero espera unos días más que se va a secar. Dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, ¿eres un ganador o eres un perdedor? ¿Estás con Él o estás contra de Él? Y no tengo el tiempo, pero hay muchas escrituras donde la desobediencia no solamente era una prerrogativa. A ver, bueno, se me da la gana no obedecer, no vengo más a la iglesia. O el próximo domingo no vengo uno sí, uno no. Ahí me arreglo, total, el Señor es bueno. Pero si Dios te manda algo, a mí me mandó el Señor que viniera a Chile y sirviera aquí en esta iglesia, que dejara ese taller próspero. Patricio sabe de qué estoy hablando, él trabajó conmigo. Elías también comió de ahí, porque también iba para allá cuando era más chiquitito. Iba a ayudarme, mentira. Y como digo, hermano, la desobediencia trae consecuencias fuertes. Y hay muchas escrituras que te hablan de eso. Y incluso al rey Saúl le costó el reino.
desobedecer al Señor. Mira, la Escritura dice, es suave porque en la ley era muy tajante, pero ahora en la gracia es como que si fuera más relajado. No, es el mismo Dios. Es que ahora nos mira con misericordia a causa de que Cristo pagó por nosotros. Pero cualquiera que en ese tiempo, porque ahora dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Si nosotros sembramos para la carne, vamos a recoger corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, como estás haciendo tú hoy aquí, dice la palabra vida eterna, que ahí encierra todas las bendiciones de Dios. Va a cosechar la bendición del Señor. Entonces, a Saúl le costó eso. La Escritura habla también, hermano, de los beneficios que tú tienes por obedecer al Señor. No es solamente que te va a caer la mano de Dios porque no obedeciste. No, si solo el Señor va a permanecer donde mismo y su amor va a permanecer donde mismo. Pero si tú te niegas a estar en el amor del Señor y no permanecer, es tu asunto. Es tu asunto, porque el Señor dice para todo aquel que cree. Y creer significa obedecer justamente para permanecer. Entonces, hermano, bueno, tengo que terminar, pero como dije, hermano, yo soy testigo de que Dios bendice cuando tú estás con Él a full. Como digo, Dios me mandó para acá y el negocio, si lo ves desde el punto de vista humano, no era buen negocio. Humanamente hablando, no era buen negocio. Pero ¿sabes qué? Yo me gozo, porque el gozo que yo tengo no me lo puede dar todo el dinero que yo haya dejado. La paz que yo disfruto hoy, con todos los problemas que yo y mi esposa estamos pasando, no que estemos peleando por si acaso, ojo, aunque también a veces, para ser honesto, porque ella me está mirando. Pero, soy testigo, hermano, de que Dios, si te llama a algo, Él no te va a llamar a algo que tú no puedes hacer. Cuando el Señor me dijo que vendiera todo, yo cuestioné un poquito, hice cálculos. Mi esposa fielmente me dijo, negro, asegúrate sí, que el Señor es el que te mandó, porque mira todo lo que estamos dejando y no sabemos lo que hay allá. Pero así todo, nosotros tenemos la paz, y lo digo porque mi esposa me está mirando y ella sabe que no estoy mintiendo. Tenemos la paz de que, aunque no tenemos a la familia que teníamos allá, mi hija, nietos, etcétera, hermanas, sobrinos, etcétera, y un buen pasar. Pero ¿sabes qué, hermano? Te testifico que si el Señor te llama a algo, te va a dar una bendición que no se ve tangible, que no tiene precio, que es la paz de Dios que ni los millonarios la pueden comprar. Porque si tú obedeces, mira, donde te llame, es que no estoy hablando de que Dios te va a mandar de misionero, pero lo que te está diciendo, hazlo, obedece, deja eso, te dice el Señor, déjalo, suelta eso, suéltalo. Porque yo escuché desde que me convertí, siempre los hermanitos decían, en la obediencia está la ganancia. ¿Sí o no? Así era la palabra. La he buscado, pero no está así literal, pero en la práctica es así. En la obediencia está la ganancia. Así que, hermano, el Señor dice, si ustedes saben estas cosas, y lo último que tengo que decir sobre ese testimonio que estoy dando, para que vean también que hay un lado B. También testifico que el no obedecer al Señor también trae consecuencias. Y bien malas. Y no es que Él te esté castigando, es que si tú te sueltas del Señor por desobediente, te sueltas,
Lo que te espera allá no es responsabilidad del Señor. Tú mismo te tiraste solito. Por lo tanto, hermano, tenemos que meditar en este día. Tenemos que pensar, el mejor negocio que nosotros podemos hacer es obedecer a Dios. A lo mejor no estoy hablando de mejor negocio en billete, pero estoy hablando en tu paz, en que tú puedes vivir, dormir tranquilo, en que tú tienes el gozo del Señor, que es tu fortaleza. Bendito el nombre del Señor. Y terminando, hermano, lo que decía la Escritura, al que hizo, edificó sobre su casa, sobre roca, vinieron lluvias, vino todo lo malo, pero permaneció. Y todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que dale gracias al Señor, hermano, porque la pregunta que tengo que hacer, hermano, antes de terminar, tengo que hacerla. ¿Estás dispuesto a oír al Señor? Voy a hacerla de nuevo porque no se escuchó bien. ¿Estás dispuesto, hermano, a obedecer al Señor? Amén. ¿Estás dispuesto primero a oír al Señor? Amén. Hermano, ten en cuenta que Dios te tiene en cuenta. Y la presencia del Señor está aquí. Y el Señor toma eso como también incluso obedecer para salir de los líos que estás. Porque muchos por desobediencia nos hemos metido en líos en alguna vez. Deudas, problemas, líos, lo que sea. Aunque Él no te metió ahí, aunque tú lo hiciste de desobediente, quizás, pero el Señor te va a sacar. Si tú pones tu vista en el Señor, tú pones tu mirada en Él, si lo que tú decías es imposible para yo hacerlo, pues es posible para Dios y para todo aquel que cree en Él. Entonces, hermano, esto no es una opción, porque yo lo pregunté ahora como una opción y todos dijeron amén, incluso yo. Esto es sí o sí, obedecemos o nos tiramos. Así que, hermano, no voy a ayúdame, Señor. Hermano, esto es lo que hace la diferencia, para terminar, entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición, el triunfo o la derrota. Esto es sencillo, solamente obedecerle. Te hace permanecer en Él, en su amor. Hey, permanecer en el amor del Señor, permanecer en el amor del Señor, solamente con obedecerle. Pero esta es la diferencia entre la vida y la muerte. Y estoy hablando de muerte eterna. La bendición o la maldición. El Señor le dijo en Deuteronomio a su pueblo: ustedes elijan. Yo pongo delante de vosotros la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Elige tú. Elige la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Oremos al Señor, hermano. El llamado de este día es personal, íntimo. No voy a llamar a nadie a que venga aquí al altar, pero si Dios te habló clarito, vuélvete a Él, vuélvete a Él. Pídele perdón, reconcíliate con Él, confiesa tus pecados y que el Señor dice: venid y estemos a cuenta. Él te invita a estar a cuenta. Cuando tú y yo somos los deudores, Él mismo te dice: ven y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oremos. Padre amado, gracias le damos, Señor, porque tu palabra es simple y sencilla, pero tan linda y profunda, mi Dios, y que nos aclara, Señor, cuál es nuestro
lugar, Señor, en tu rebaño, en tu iglesia. Dios mío, tú no nos pides lo que nosotros no podemos dar, Señor. Tú nos pides nuestro corazón. Tú nos pides de donde emanan nuestras decisiones. Tú nos pides eso, Señor, para que decidamos bien, Señor. No lo pides por quedarte con Él, sino porque quieres que decidamos bien, Señor. ¿Cuántos errores hemos cometido por decidir mal, Señor? ¿Cuánto el mundo nos ha dado duro, Señor, a causa de nuestras malas decisiones o por ir en pos de la carne, Señor? Pero Dios mío, en este día te pedimos, Señor, para cada uno de los que aquí estamos, los que nos están mirando, los que posteriormente van a ver este mensaje, Señor, ten misericordia y que ellos también puedan abrir, Señor, les sea abierto los ojos de su entendimiento para que puedan entender, Señor, que la decisión está en ellos, Señor. Está en nuestras manos obedecer o no obedecer para poder permanecer y para disfrutar de todas tus promesas, Padre. Gracias te damos, Señor, una vez más. Te honramos a ti, Señor, y te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso grande al Señor. Pastor.